Hola, soy Delkis Torres y en esta oportunidad voy a hablar de los problemas éticos contemporáneos, específicamente de la violencia de género por exigencias de la Cátedra de Deontología del profesor Leonardo Castillo de la Universidad de Yacambú. Los problemas éticos contemporáneos han acompañado al ser humano a lo largo de su existencia. Son aquellas acciones que van contra la moral y contra los derechos humanos. Vivimos con ellos, son abundantes y se presentan de manera cotidiana. Algunos de estos ejemplos son la corrupción, la injusticia, el racismo, la ignorancia, el desinterés social, la delincuencia, el aborto, el suicidio, la violencia, entre muchos otros. Es importante conocer sobre estos problemas, puesto que al determinar su origen y los distintos factores que impulsan potencialmente su crecimiento, de ser necesario, es posible aproximar su reducción. Dentro de los problemas más frecuentes que se presentan hoy en día se encuentra la carencia de valores tanto éticos como patrios, una red de problemas que entrelazados entre sí tienen el mismo efecto destructivo y potencializado y dirigido contra el bienestar ambiental y social. La carencia de valores no es un problema nuevo. Existe desde el momento en que estos se establecieron. La diferencia en la actualidad es su estrecha relación con la cultura actual, formada por un conjunto de creencias religiosas, ideas, políticas, de arte, de tecnología, particulares de cada sociedad, ya que la cultura es toda la información, reglas y habilidades que posee el ser humano. La violencia de género. Se entiende por violencia de género el ejercicio de la violencia que refleja la asimetría existente en las relaciones de poder entre varones y mujeres y que perpetúa la subordinación y desvalorización de lo femenino frente a lo masculino. La diferencia entre este tipo de violencia y otras formas de agresión y coerción estriba en que en este caso el factor de riesgo o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer. La violación de los derechos de las mujeres y la violencia de género no son tampoco problemas nuevos. Suponen conductas que hasta hace muy poco tiempo eran socialmente aceptadas y que por estar circunscritas en general al ámbito de la vida privada eran muy poco conocidas. No obstante, es evidente que el mestizaje en América Latina y el Caribe se funda en un paradigma basado en la violación de las mujeres indígenas. Por otra parte, estudios de carácter histórico realizados en algunos países revelan que la violencia física de los hombres contra sus esposas ya era un hecho conocido en los siglos XVIII y XIX y que la violencia se consideraba una corrección punitiva aceptable en el caso de las mujeres que no cumplían con los mandatos sociales. Sin embargo, sí es reciente la preocupación por las mujeres que sufren agresiones físicas, sexuales y psicológicas en el medio familiar, laboral y educacional. El problema más conocido es la violencia de género que se produce en el ámbito doméstico y familiar. Existe una gran variedad de acciones orientadas a prevenir la violencia y prestar atención y apoyo a las víctimas, pero en general estas se realizan sin coordinación, con escasos recursos y con diferentes orientaciones. No existen diagnósticos ni criterios metodológicos compartidos, lo que impide contar con cifras comparables que sirven de base para la planificación de las políticas correspondientes. Contamos con 5 tipos de violencia de género: la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia económica. La violencia física es la más conocida y puede ser percibida objetivamente por otras personas, ya que habitualmente deja huellas. Se trata de toda acción que provoque lesiones o daño físico y que se realice voluntariamente. La violencia psicológica es toda conducta que está orientada a la desvalorización de la otra persona y suele darse conjuntamente a otros tipos de violencia, tales como la amenaza, las humillaciones, los insultos, entre otros. La violencia sexual se ejerce mediante presiones tanto físicas como psíquicas que pretenden imponer cualquier contacto sexual no deseado. La violencia social, el agresor intenta evitar todo posible contacto de la víctima con la sociedad que la rodea, como amigos, familiares o compañeros, de tal manera que ésta quede aislada y desprotegida al no tener apoyos fuertes a su alrededor. La violencia económica se trata de evitar que la persona maltratada pueda acceder al dinero, quedando esta desvalida y sin recursos, bien apropiándose del dinero de la víctima o impidiendo que ésta trabaje. Presencia en el mundo de la violencia de género. La violencia es tan vieja como el mundo. Está vinculada a los orígenes, evolución y desarrollo del hombre. Desde la antigüedad se hallan referencias sobre ello en escritos de filósofos y pensadores, del mismo modo que es reflejado por artistas en diferentes manifestaciones de otros tiempos, ya sean narrativos o escultores. En la década del 70, las feministas analizaron el alcance de la violencia doméstica y se crearon centros de acogida y de ayuda para las mujeres maltratadas y para sus hijos. El primer paso
fue la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, celebrada en 1975, donde se adoptó un plan de acción para que las mujeres disfrutaran de iguales derechos, oportunidades y responsabilidades en igualdad con los hombres. Esta preocupación no se manifestó plenamente sino hasta 1980 en la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, que declaró que la violencia en el hogar era un problema complejo y constituía un delito intolerable contra la dignidad del ser humano. El tema continuó recibiendo cada vez mayor atención en 1984 y 1985, en especial en la Conferencia Mundial de Nairobi para el examen y la evaluación de los logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer y el 7º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. En 1985, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución que patrocinaba una acción concertada y multidisciplinaria dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas a fin de combatir el problema e instó a que se introdujeran medidas criminológicas específicas para lograr una respuesta equitativa y humana de los sistemas de justicia a la victimización de la mujer en la familia. Un hito importante en estos empeños significó la aprobación el 1 de diciembre del 93 por la Asamblea General de las Naciones Unidas la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde uno de los aspectos más relevantes de la declaración es que amplía el concepto de violencia contra la mujer, así como las recomendaciones de los estatutos orientadas a neutralizar la impunidad existente y a restar validez a pretextos y justificaciones de situaciones violentas contra las mujeres. Otra extraordinaria trascendencia fue la Cuarta Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre las Mujeres, que se celebró en Beijing en 1995, donde aprobó la Plataforma para la Acción, documento a cuyo cumplimiento se comprometieron los gobiernos nacionales e internacionales. Entre las resoluciones de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos se hace hincapié que la importancia de que las mujeres gocen del más alto nivel de salud física y mental durante toda la vida, en vista de lo cual se reconoce su derecho a una atención de salud accesible y adecuada, a la más amplia gama de servicios de planificación familiar, al acceso a todos los niveles de la educación en condiciones de igualdad y a tener una vida libre de violencia. Consecuencias. La violencia de género que ocurre en el entorno familiar, entendida como un acto que supone la negación del ejercicio de los derechos de la mujer, tiene consecuencias sociales, económicas y políticas para toda la sociedad, puesto que reproduce y perpetúa un sistema de discriminación y subordinación de más de la mitad de la población y constituye una violación de los derechos humanos. La violación del derecho a la identidad, puesto que refuerza y reproduce la subordinación de la mujer al varón, así como la distorsión del ser humano, del derecho al afecto, debido a que la violencia es la antítesis de toda manifestación de esta índole, del derecho a la paz y las relaciones personales enriquecedoras, ya que es una forma negativa de resolución de conflicto, del derecho a la protección, debido a que crea una situación de desamparo que no proviene solo del esposo y la familia, sino también del Estado, del derecho al desarrollo personal, puesto que las víctimas sufren una parálisis psicológica que les impide desarrollar su potencial creativo, del derecho a la participación social y política, debido a que coarta la realización de las actividades extradomésticas y del derecho a una salud física y mental óptima. La violencia de género tiene repercusiones particularmente graves para los niños que viven en hogares donde hay violencia doméstica y se considera que los niños que son testigos de violencia también son niños golpeados, debido a que representan la misma sintomatología psicológica que los que sufren maltrato directo. Además, hay que considerar que los niños dependen emocional y afectivamente de sus padres y que tienden a imitar los roles y las conductas que observan, debido a lo cual en el futuro pueden tener dificultades para establecer relaciones afectivas diferentes a las conocidas en su infancia. En su vida adulta, los varones tienden a ser violentos y las niñas a ser mujeres golpeadas y maltratadoras. Postura crítica. Tradicionalmente, cuando se aborda el tema de la violencia de género, inmediatamente es frecuente asociarlo con las múltiples y diversas formas de violencia ejercidas contra las mujeres por los hombres en un sistema patriarcal, pues la violencia de género cada vez más se ha convertido en sinónimo de violencia contra las mujeres, hecho que puede explicarse como consecuencia de los altos índices de violencia de los que las mujeres son víctimas. No obstante, la utilización del término violencia de género como sinónimo de violencia contra la mujer contribuye a la invisibilización de formas de violencia alternativas, entre ellas la violencia contra el hombre. Pese a la renuencia de muchos por reconocer el hecho de que algunos hombres son víctimas de violencia física, verbal y psicológica a manos de sus parejas mujeres, en el contexto de relaciones sexoafectivas como el noviazgo, matrimonio o uniones libres, así como la violencia ejercida contra los hombres por su preferencia sexoafectiva no heterosexual, estas también son violencia de género. Los hombres también son agredidos y violentados por sus compañeras,
como consecuencia de las mismas nociones de propiedad constitutiva de las relaciones de pareja, así como muchos hombres no heterosexuales son víctimas de violencia al haber transgredido las expectativas sociales de masculinidad que se les ha impuesto. Por estas razones, la violencia de género es un problema que puede incluir a los hombres en múltiples situaciones, como ataques o violaciones sexuales, prostitución forzada, tráfico de personas, acoso o hostigamiento, ataques homofóbicos hacia homosexuales, bisexuales, transgéneros, entre otros. Los hombres víctimas de violencia de género no se atreven a denunciar la situación, temiendo la sanción social y debilitamiento de su masculinidad en una sociedad en la que los hombres han sido socializados para la fuerza, la violencia, el dominio. Además de ello, pues en consonancia con las expectativas de masculinidad en una sociedad patriarcal, son víctimas de la violencia institucional en los organismos en los cuales acuden a denunciar, si es que acaso lo hacen. Por ello, si bien es cierto que los hombres son menos propensos a ser víctimas de violencia de género, la invisibilización de dicho fenómeno contribuye al incremento de estas prácticas y crea las condiciones para la impunidad.